Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Hoy empiezo las enseñanzas. ¿Cómo empezaron las enseñanzas? Continúo con las enseñanzas que el Señor nos dio sobre la casa de Saúl y David. Pero hemos estado hablando de la casa de ¿quién? Saúl. De la casa de Saúl. Pero hoy les tengo una buena noticia. Vamos a hablar de la casa de David. ¡Yeah! Y de las actitudes conforme al corazón de Dios. Amén. Díganle a su compañero: actitudes conforme al corazón de Dios. Actitudes conforme al corazón de Dios. Que David emerge en medio de la crisis de un rey. Un rey que perdió su propósito. Un rey que alteró su llamado. Y es interesante observar el surgimiento de David y las palabras con las cuales Dios mismo estaba marcando el nuevo reinado de Israel. Cuando Saúl demostró que era impaciente, aquí nadie fue impaciente cuando esa enseñanza, ¿no? Y ofreció el sacrificio que no le estaba permitido. El profeta Samuel declaró la característica sobresaliente del nuevo liderazgo que se levantaría en la nación. Cuando el Señor llamó a Saúl, lo llamó para gobernar una nación. Capítulo 13 de Primera de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. La característica relevante de este nuevo liderazgo es que sería conforme al corazón de Dios. Y yo oro en el nombre de Jesús, porque el Señor continúe bendiciendo nuestro corazón con estas enseñanzas. Amén. Que el propósito para el que Él envió esta palabra y estas enseñanzas, nosotros seamos receptivos para recibirlo y vivirlo. En el nombre de Jesús, y que ese propósito se vea reflejado en nosotros pronto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El liderazgo que el Señor quería levantar es que sería conforme al corazón de Dios. Podríamos decir que David es el arquetipo de un líder en el reino de Dios. Un líder que encarna los valores y los principios de los líderes de este reino. Es un modelo, es algo ideal del liderazgo. Como referente enseña, transmite y expone preceptos que todo líder, hombre, mujer, debe desarrollar en el reino de Dios. A ustedes les dije, creo que en la primera enseñanza o en la segunda, este ministerio no es un ministerio para que la gente venga con la Biblia cada 8 días debajo del brazo. No, a mí el Señor me levantó como profeta, soy profeta. El Señor me levantó para enseñar y levantar nuevos líderes. El tipo de líder que Dios quiere, no el que el hombre desea. Me impresionó que el Señor Espíritu Santo me dirigió la oración por Colombia ahora y me llevó a decir: a mí no me gusta hablar de política y no quiero, porque el Señor a mí no me levantó para eso. Pero sí me preocupa porque es mi país y me impresiona ver cómo muchos líderes religiosos se han parcializado y ahora opinan sobre qué candidato y bendicen al candidato. Yo de eso no me aparto, siempre y cuando el candidato sea cristiano. A este ministerio yo he invitado al miembro del Parlamento, el señor Harold Albrecht, porque él es cristiano. No es un cristiano pentecostal como somos nosotros, pero es cristiano evangélico de las iglesias de Canadá. Ustedes saben que ellos son diferentes a nosotros, ellos no aplauden, no saltan como nosotros, y más la iglesia hispana, totalmente diferente a una iglesia en inglés, totalmente, a excepción de que la iglesia en inglés sea de gente de color,
Porque la gente de color, ellos sí que saltan, ellos sí que alaban al Señor. Y danzan como David, y remolinean, y todos los domingos. Pero me impresiona que en mi país se han parcializado apoyando a uno u otro candidato. Y hay un espíritu de división. O sea, si yo lo miro objetivamente, espiritualmente, hay un espíritu de división, hay un espíritu que tiene dividida mi país, siguiendo hombres, votando por hombres, escuchando hombres. Mi país tiene un grave problema al día y está dividido entre dos partidos, entre dos hombres. El presidente actual, que no se lleva bien, entre comillas, porque ellos son muy amigos allá donde nadie los ve. Esa es la política. Ellos son muy compadres, pero frente a la opinión pública son enemigos. Y ese juego le están llevando en mi país, y así está dividido el país. Unos con el presidente y otros con un expresidente que tiene mala fama. Y yo uso un dicho popular, que el que cuando el río suena, piedras lleva. Yo no quiero, con esto que suena alto, yo no estoy hablando de política. Estoy explicándoles el espíritu de división, lo que está haciendo con mi país. Entonces unos van por ese y otros van por este. Así está, son dos. Y entonces estamos con los que siguen a este y estamos con los que siguen a ese. Y ya habían convocado para ayer, 1 de abril, una caminata, una protesta. Sería. No, la verdad no me interesa mucho. Yo lo único que sé es que en el nombre de Jesús alguien abra los ojos y vea el espíritu de división. Y lo que hay que sacar es un espíritu de división que está gobernando Colombia. Eso es todo. Eso es espiritual. Es ni político. Por eso David era el tipo de líder que Dios quería para gobernar una nación, no el que el hombre deseaba. Y eso es lo que ocurre en mi país en este momento. Allá ponen gobiernos lo que la gente desea. Hasta el día de hoy nos han gobernado los que la gente desea. No importa que sea pícaro, no importa que sea ladrón, no importa que tenga el país en crisis, no importa que haya dejado entrar el narcotráfico como entró, no importa que la violencia la hayan incrementado, no importa que por debajo y por detrás del pueblo negocien armas. No, eso no importa. Entonces, la guerra es dinero. La guerra genera dinero para algunos nomás, para otros muerte. Eso es cuando gobierna alguien que el hombre desea. Y David era ese tipo de líder que Dios quiere que gobierne, no el que el hombre desea. En cambio Saúl es el modelo que la sociedad, el mundo y el hombre buscan. Hay un país en Centroamérica, como yo trabajé en asesoría de imagen, puedo decirles con seguridad lo que les voy a hablar. Hay un país en Centroamérica que el candidato, un hombre político de X partido, era casado, ya tenía 2 hijos en su matrimonio. Pues todo político que hace, trabajar para ser ascendido y llegar a ser presidente. Todos los políticos quieren llegar a gobernar una nación. El que diga que no, está mintiendo. Este político no se llevaba bien con su esposa, hija de un político también de su país, muy, muy poderoso. Y matan a un presidente. Matan al presidente de ese país. Y este político pues surge como posible candidato para las siguientes elecciones. Porque cuando matan al presidente, pues el que gobierna es el vicepresidente. Mientras vuelve a haber elecciones y eligen otro presidente. Y apuntaba mucho este señor, ocurrió algo, no sé qué pasó, no sabemos qué pasó, pero la esposa apareció muerta en su casa. Y la señora murió, el señor quedó viudo. Y llegaron las próximas elecciones, pero el candidato para la presidencia pues tiene que tener esposa. Entonces había que casarlo. Entonces organizaron un reinado de belleza. Créanme lo que les estoy diciendo.
No estoy hablándoles de fantasía ni esto es verdad. Entonces organizaron un concurso y le presentaron el comité, el equipo de asesoría de imagen del próximo presidente de ese país. Entonces organizaron y llevaron a unas mujeres, y entre ellas llevaron reinas, actrices, modelos, y entonces le escogieron una actriz famosa en su momento. Ella, que se case con ella. Tiene que salir al balcón del palacio con la actriz del momento, la linda, preciosa, que todos los hombres suspiraban por ella. Y así es. Así es la política, hermanos. ¿Por qué? Porque son gobiernos para la sociedad, para el mundo, lo que el hombre busca. Las mujeres que ven las telenovelas de ella, imagínense. Y ahora ella es la primera dama. Estuve hablando con unas personas de ese país hace unas 2 semanas. Conversamos muy poco, pero de sus problemas sociales, algo así. Estoy conociendo a las personas de ese país. ¿Y sabe? Y era un señor, y el señor dice, no, nosotros con ese problema, que es el presidente que... Show, ese presidente show. Y yo sabía, cuando él dijo eso, yo sabía que estaba hablando. No, casado con Don Blanca. Eso es un show, eso es una telenovela. Porque se levantan gobernantes que el hombre busca. Y así fue Saúl. Ese tipo de liderazgo no es el deseo de Dios. Por el contrario, nos está a través de la porción y de la palabra a salir de esos límites. Cuando usted lee la Biblia, eso le saca de paradigmas y esquemas que han sido impuestos por el transcurrir del tiempo sobre nuestras vidas. Eso sucede en todos los países, sobre todo latinos. Y si les contara de los gobiernos de mi país, algunos que conocí internamente por la asesoría de imagen, dirán, ¿cómo? Sí, pero a eso no me llamo el Señor. Pero sí más o menos para abrirles los ojos, para contarles cómo más o menos un gobierno. Y el presidente no gobierna solo, no. Hay un grupo de personas alrededor de él y él opina, pero hay cosas que él dice y no se las dejan hacer. Y hay cosas que él no quiere hacer, pero que le toca hacer. No, se queda calladito ahí. Señor presidente, ¿sabe qué? Así le dicen, señor presidente, ¿sabe qué? Eso es lo que usted tiene, lo pagamos nosotros. Usted hay quietico mientras nosotros obramos. Por eso hay presidentes que salen a decir, lo siento, lo hicieron a mis espaldas. Lo siento, yo no sabía. Piden perdón. Renuncian cuando se dan cuenta que han sido manipulados. Cosas así. Por eso el Señor le dijo a Samuel, al profeta, yo he buscado un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra buscar es interesante en el contexto bíblico. El Señor la usa alrededor de 220 veces a lo largo de la Biblia, y uno de los significados es escudriñar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Eso quiere decir buscar. Y Dios está interesado en esa clase de personas con las cuales quiere contar para desarrollar su propósito, el propósito de Él. Y estamos viviendo en un tiempo que hay un liderazgo decadente. Pero cuando lo viejo está muriendo, hay algo nuevo que está emergiendo. Dios no se complica. Él no se detiene cuando hay personas o líderes que no cumplen su propósito. Saúl representa un ciclo de muerte en el liderazgo. Saúl representaba muerte. Es que en efecto hay cosas que mueren, que cumplen un periodo. Y en términos, por ejemplo, económicos, existe lo que se llama la curva de descenso. Y eso sucede cuando algo llegó a su máxima expresión. Cuando la curva de descenso en un almacén, en una cadena de almacenes, va así, ya están en quiebra. Pero esa curva, en su máxima expresión,
comienza a tener un periodo de decadencia. Y asimismo, cuando hay alguien que está declinando, Dios está levantando a uno nuevo. Cuando la cadena de almacenes tiene la curva descendente, hay otra cadena de almacenes que está ascendiendo. Así es el marketing. Están que cierran Sears, pero hace rato que hay otra cadena de almacenes parecida. Que la gente entra y dice, ay, me recuerda a Sears. Cuando algo declina, Dios ya está levantando algo nuevo. Dios nos quiere levantar hacia una nueva dimensión que aunque no vemos, Él está erigiendo. Erigiendo. Y creo que este es el tiempo en que Dios quitará a todos aquellos que por años solo utilizaron el reino para engrandecer sus propósitos y sus propios nombres. Y colocar esa generación de hombres y mujeres con un nuevo código y un nuevo vino de parte del reino. Nadie veía a David, pero Dios estaba formándolo en medio de las ovejas, de los pastos y las montañas. ¿Dónde encontró el profeta a David para ungirlo? ¿En la universidad? ¿En la escuela teológica? No. No quiero decir con eso que no estudiamos. De Dios hay gente en formación que hoy no es visible, pero que tal vez está en el parqueadero de una iglesia, quizá está en la puerta recibiendo a las personas. Escúchenme, ¿de dónde me llamó a mí el Señor? Y yo siempre lo he dicho. ¿De dónde me llamó a mí el Señor? De la puerta, recibiendo a las personas en la iglesia. Por eso cuando a mí vinieron las personas del anterior ministerio, ay, no le haga caso porque era la que lavaba los baños en la iglesia. ¡Gloria a Dios! Esa ignorante que abrió la boca y dijo no entendía esto, el propósito de Dios, y por eso no la llamó Dios. Quizá Dios la tenía para que fuera predicadora o fuera mejor profeta. Quizá el Señor le tenía el propósito más grande aquí en Canadá, porque esa persona la oía hablar de Canadá mucho tiempo. Quizá tenía Dios propósito, pero no, porque no estaba ni en el lugar, ni se dejó poner en el lugar que el Señor quería tenerle. Quizá hay personas escondidas detrás del anonimato, o de pronto escuchando hoy algo que los llevará a conocer su posición en Dios. Hay alguien que el Señor está preparando para un momento de reino poderoso. Yo soy producto de un momento de reino poderoso. Hay alguien que Dios está formando para que sea de bendición para multitudes. Amén. Y lo más importante, bendición para la nueva generación, tipo David, que a partir de ahora se levantará en la casa de Dios. Amén. 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 La esencia es lo más importante y no la forma. La esencia y no la forma es la clave en la vida. Al abordar la casa de David, debemos ir dilucidando por qué fueron tan diferentes estos dos reyes. Y tenemos que intentar llegar a la raíz diferencial entre ambos. ¿Cuál era la razón fundamental para esa divergencia entre la casa de Saúl y la casa de David? Los dos eran reyes, ¿no? La diferencia no está en la forma. Saúl dice que era de hombros para arriba, atractivo. La diferencia no está en la forma, sino en el fondo. Es decir, en la esencia de estos dos hombres. Algunos dirían que eran muy diferentes, pero en realidad fue todo lo contrario. Estos dos reyes eran muy similares. Voy a leerles algunas cosas que ellos tenían similares. 14. Los dos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Los dos tenían un aspecto físico hermoso. Los dos provenían de familias de poca estima. Eran del común. No era de linaje de reyes. Así que no tenían una herencia monárquica. Los dos se consideraron indignos en algún momento de ser reyes.
Los dos llegaron a ser los reyes de Israel. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta, el profeta Samuel. Los dos tenían alrededor de 30 años cuando comenzaron a reinar. Sobre los dos vino el Espíritu Santo con poder. Los dos reinaron 40 años. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino por generaciones. Escuchen muy bien eso. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos murieron más o menos a la edad de 70 años. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. No crea que David era una persona perfecta y sin errores. No, él tenía sus pecados. Él tenía un corazón inclinado al mal. Lo que hizo, la infidelidad que cometió y el crimen, o sea, tramar la mentira, es impresionante. Primero, desear la mujer de otro, caer en infidelidad, ejercer dominio porque es el rey, y cuando ella está embarazada, querer taparla con una mentira, el engaño, taparlo con un crimen. Asesinaron al esposo de la mujer. Eso es digno de una telenovela, pero eso ocurrió. ¿Tenía el corazón inclinado hacia el mal? Claro. Tenía sus falencias el tipo. Los dos tuvieron la oportunidad de comenzar bien, pero a diferencia de David, Saúl terminó mal. David no. Pudimos observar que eran iguales, no eran diferentes en su forma. Sin embargo, Saúl terminó muerto en un campo de batalla, decapitado, degollado y exhibido como un perro. Y David murió como lo deben hacer todos los hijos de Dios, en buena vejez, lleno de Dios, de gloria y de honra. Amén. Espero que el Señor nos esté hablando. ¿Cuál fue la diferencia? Se preguntará usted. La disparidad de estos dos reyes no estuvo en la forma exterior, en la familia o en la cultura, porque es que eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa mucho el aspecto físico, o la familia de la que vienen, o la cultura. Por eso hace 8 días dije, ya no más que es que mi mamá, usted no sabe, yo, la mamá que tuve, el papá que tuve. No. Los dos eran casi idénticos, tenían todo para triunfar. Pero parece que la diferencia estuvo en algo más profundo, principalmente en el fondo o esencia de la vida de Saúl, que por cierto era muy diferente a la de David. Lo que marca la diferencia entre un líder y otro no es su apariencia externa. Vuelvo y les hablo de los políticos. Les cambian el peinado, les ponen la corbata de acuerdo al color del vestido de la señora. Todas esas cosas es para que entren por los ojos. Están vendiendo. Eso es vender un producto. Eso es lo que uno hace en asesoría de imagen, vende un producto. ¿Por qué? Porque es que nosotros vivimos de eso, de la apariencia externa. A mí me gustan las revistas que a mí me gusta leer, de la moda europea. A mí me encanta. En ninguna parte de la Biblia dice que es un pecado. Entonces yo las leo. Me encanta ver el color de moda, y la ropa de moda. Ya está usando el blanco todavía. Estamos entrando en la primavera, entonces y me gusta. Pero ¿por qué existen esas revistas? Porque a nosotros nos gusta la apariencia externa. Y esas revistas venden, y los diseñadores todavía venden. ¿Por qué? Porque a nosotros, el mundo, nos gusta la apariencia externa. Pero la diferencia entre este líder y el otro no era ni su apariencia externa, porque dicen que David era también un churro, como dicen aquí, handsome. Pero en latino así, dice papi, era papi. O sea, no era latino, no era lover, Latin lover, no. Pero su apariencia era como así, como que todas las mujeres decían, ¡ay, el rey tan lindo! ¡Ay, tan lindo el rey! No se parecía el contexto familiar, ni su nivel socioeconómico.
No eran, el uno no era más rico que el otro, no, era una familia normal. Saúl le ayudaba en su casa al papá a ver los animales. De hecho, por allá se fue a buscar unas asnas que se perdieron. David ayudaba a pastorear el rebaño de ovejas mientras sus hermanos eran militares. No tenía, ninguno de los dos tenía un conocimiento intelectual mayor que el otro. No. La diferencia entre ellos dos era su corazón. Su corazón, nada más. ¿Qué quiere decir eso del corazón? Sus más íntimos motivos y pensamientos. Eso es el corazón. Sus más íntimos motivos y pensamientos. Por un momento analice la expresión del profeta Samuel cuando dijo: Jesús se ha buscado un varón conforme a su corazón. Eso le dijo Samuel a Saúl. Y eso es una revelación poderosa del corazón de David. Cuando usted define la palabra conforme, encuentra que significa igual, proporcionado, correspondiente. Significa también acorde con alguien en un mismo dictamen o unido con él para alguna acción o empresa. Tenía un corazón para ser socio del Señor. Amén. Y es muy significativa la palabra conforme. Podríamos decir que David era de un corazón conforme al de Dios, mientras que Saúl era de un corazón conforme al de los hombres. Y es cierto que David tenía miles de falencias, pero aprendió a amar a Dios. Pues le importaba más lo que el Señor pensaba que lo que los demás creyeran. Por eso él se arrepintió tanto, cuando el profeta Natán vino y le dijo cómo su pecado había sido descubierto y cómo el niño caería enfermo. Y él se encerró avergonzado a ayunar, a orar, a clamarle al Señor perdón, misericordia. Y sin embargo el Señor le quitó el hijo. Por eso mucha gente no entiende la actitud de él cuando se levantó y cuando le trajeron la noticia después de los 7 días de ayuno, clamándole al Señor por misericordia, que lo perdonara, y le dicen que el niño murió. Inmediatamente, dice que inmediatamente él se bañó, cesó el ayuno, se arregló y salió. Dijo: ya no hay nada que hacer. El Señor me dio la respuesta. Me ganó. Él no le reclamó: pero ¿por qué no me voy ayudando? No me voy encerrado. No, eso no dice la palabra. Ese era el socio que el Señor quería. Que tuviera un corazón conforme a él. No conforme al de los hombres. Él no salió a decir: no sé por qué hizo Dios eso conmigo. Es injusto Dios conmigo. No. Tráiganme al profeta, camine profeta, ore delante de mi familia, que no sepan lo que yo hice. David aprendió a amar a Dios. Pues le importaba más lo que el Señor pensaba que lo que los demás opinaran. En cambio a Saúl le importaba más lo que juzgaran los hombres que lo que pensaba Dios. Ser conforme es ser igual. David tenía un corazón igual al de Dios. Ay, aleluya. Ojalá lleguemos a tener un corazón así. Amén. Eso es muy grande. Dios llamó a David porque lo encontró igual a su corazón. Qué honor más grande, ¿no? Qué privilegio más sublime que el Rey del universo me diga que yo tengo su corazón. Dios nos expresó así de todo el mundo. La pregunta es: ¿cómo desarrollamos un corazón conforme al de Dios? La Biblia dice que Dios buscaba a un hombre conforme a su corazón. Entonces, si la diferencia estaba en el corazón, yo necesito saber cómo llegar a marcar diferencia. Pues no nací para morir en derrota o fracaso, sino para alcanzar el destino que Dios quiere para mi vida, mis generaciones y su propósito. Amén. Dígale al del lado: proceso para un corazón nuevo. Proceso para un corazón nuevo. A Saúl le faltó lo que David vivió en profundidad: una escuela de formación del corazón. Saúl saltó de la cuna al trono inmediatamente después de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Por tanto, careció de escuela formativa.
Las escuelas formativas. Escuela formativa. Sí, es que la formación es muy importante. Fue impaciente a la formación. ¿A la formación de quién? ¿Del profeta? Y cuando usted resiste al profeta, aquí escucharon los testimonios, yo no vengo a decirles cosas que el Señor no haya enviado para que ustedes las aprendan. Saúl careció de escuela formativa, no obedecía al profeta, nunca pudo oír la voz profética ni obedecer las instrucciones como se le dieron. Por eso su vida fue un fracaso. Y ese estilo impaciente es el que estamos viviendo hoy, y me refiero hoy a Latinoamérica. Y está pasando en la iglesia de Cristo en Latinoamérica, en la iglesia latina. Porque es que la iglesia cristiana americana y europea y canadiense es diferente, totalmente diferente. Ellos parecen que van a un funeral todos los domingos. Ellos van a un funeral. Cristo murió, para ellos no han resucitado. Entonces ellos van, se sientan, después comen algo. Pero ellos no se paran, no saltan, no alaban, no adoran. ¡No! Tienen unas 3 cancioncitas allá. Un tecladito y ahí así como para darle un ambiente, pero eso parece también como, para eso yo me voy allá a un salón de té. Se oye esa música. De té cristiano, que se escucha esta música. Pero es que nosotros, los latinos, es diferente. Somos diferentes. Y pasa en la iglesia latinoamericana eso, que hay líderes y ministros. En este momento hay líderes y ministros que son formados rápidamente, porque no quieren esperar los procesos de formación del reino. De modo que quieren saltar de la cuna al trono con rapidez. David, en cambio, después de ser ungido con el Espíritu de Dios, debió esperar un tiempo largo.